En seguridad y armas, José Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Voy con el especialista, el experto, José Cherres. El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas. ¿Cómo está mi gente? José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva. Ya me conocen, ya escucharon el intro. Mi gente, este podcast es para muchos que me preguntaron qué estuve haciendo por Ecuador. ¿Estuve en Ecuador? Sí, estuve en Ecuador. Estuve en Ecuador casi 24 horas, menos de 24 horas estuve en Ecuador. ¿Qué fui a hacer a Ecuador y por qué estuve en Ecuador? Y me ven que puse en mis redes sociales y aquí en mi canal de YouTube también puse sobre las entrevistas que estuve en Ecuador. Pero bueno, para contarles, porque muchos se quedaron como que, ¿cómo así? ¿Qué haces allá? Otros me dijeron, puta, te necesitamos a ti, los comentarios de que te necesitamos acá para que ayudes, para que asesores al gobierno, para que aquí, que por allá, que esté el otro. Yo fui al Ecuador porque un grupo de empresarios de Quito me contrataron para un asesoramiento. Querían que hablara con ellos con respecto a la seguridad, con respecto a seguridad en general. Por esa razón ellos me contrataron, tenía una reunión con ellos ahí en la capital, en Quito, digamos que un almuerzo con ellos. Y después del almuerzo teníamos que conversar. No lo quisieron hacer vía Zoom, eran temas delicados, no sé, que no se podía hablar por teléfono, y entonces se decidió, me agendaron y me fui para Quito y estuve con ellos. Estando allá, o previamente, estos empresarios me preguntaron si podía participar en algunos medios o hablar sobre la inseguridad del país en algunos medios, ya que ellos tienen sus contactos, tienen sus relacionistas públicos, tienen dentro de sus empresas y todos esos contactos y etcétera. Yo le dije que sí, que no había ningún problema, igual iba a estar allá. Yo a todos los reporteros que me conocen, a los que me escuchan, me ven por las redes sociales, me llaman de diferentes canales de televisión aquí en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Me han llamado de Perú, de República Dominicana, de Ecuador, para hacer por Zoom entrevistas de situaciones que pasan en sus países. Y hay unos que ni siquiera los pongo en las redes porque son de radio. Y son también por medio de Facebook o de podcast. Por ahí les digo que me mencionen, que me tagueen para yo también repostearlos en mi Facebook y cosas así, pero a veces no salen, no los hacen, pero bueno, yo hago mis entrevistas. Yo no cobro para dar mi opinión o mi punto de vista en situaciones que pasan, porque muchos dicen, se hace plata, lo llaman, el otro. No, yo no cobro. Lo que sí es que si tengo tiempo y lo puedo hacer, voy o tengo el tiempo, recibo el enlace para el Zoom y hago las entrevistas. Pero no es que, sí, todo el mundo me llama. Si tengo el tiempo, puedo hacerlo, lo hago. Fui para Quito, entonces en Quito, me dijeron, vas a venir a Quito, entonces mira, por la mañana te gustaría asistir a algunos medios. Entonces yo le dije, sí, no hay ningún problema, siempre y cuando no choque con la reunión, no golpee con la reunión, yo tengo el tiempo. Yo voy a estar allá y para no estar de vago en la mañana, dije, sí, ¿por qué no? Entonces estuve por ahí en Teleamazonas con Liz Valareso, que me entrevistó. Voy a tratar de dejar a las personas que me están escuchando en mi canal de YouTube, voy a dejar los enlaces en la descripción de mi canal de YouTube de este podcast. Mírense el número de podcast, qué número de podcast es este. Y lo voy a dejar en el enlace, en la descripción voy a dejar los enlaces de Teleamazonas para que vayan a ver la entrevista. Aquí les traje, a las personas que me están viendo por Facebook, por YouTube, les traje unos cortitos, unas cosas que voy a hablar. También estuve en Teleamazonas, estuve también con Boscan, tremenda persona,
No lo conozco en persona, pero estuve viendo sus entrevistas, me hizo una pequeña entrevista desde ahorita le digo, si me está viendo, me está escuchando, le pido disculpas por la tardanza. Nos demoramos como 5 minutos y otros 5 o 10 minutos en conectarnos, y la entrevista con él fue muy pequeña. Él tenía casi como media hora para nosotros, para mí, para la entrevista, tenía media hora. Quería preguntarme también de cosas de seguridad. Y también estuve en el programa de Janet Nostroza, que es de Vis a Vis, porque sale por YouTube. También les voy a dejar el enlace aquí abajo y el enlace de Boscan para que también el canal de YouTube lo sigan a ellos. Voy a ponerlo también para que puedan irlo a ver. Y también aquí voy a dar unos cortecitos, partes de lo que dije, por hablar de la inseguridad, de qué es lo que se debería hacer, por ejemplo, en las cárceles, qué es lo que se debería hacer en la ciudad, qué se debería hacer con la delincuencia, ya que las leyes no ayudan, etcétera, etcétera. En mi punto de vista, ¿por qué mi punto de vista? Porque, bueno, les pasé mi currículum, no tan explícito, pero sí les mandé mi currículum y ellos se lo pasaron a los productores y ya tenían, más o menos, sabían qué es lo que hago. Entonces, con mi experiencia de trabajar no solo aquí en Estados Unidos, sino que fuera de los Estados Unidos, en muchas partes de los continentes, diferentes continentes, haciendo diferentes tipos de trabajos de protección, inteligencia y todas esas cosas, asesoramiento, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con la seguridad. La gente me ha preguntado, ¿por qué nos ayudas a Ecuador? ¿Por qué no a Ecuador? Yo estoy aquí para ayudar. Y este es el gran ejemplo. Un grupo de empresarios me llamaron, me contrataron y me llevaron para allá para darles el asesoramiento a los problemas que ellos tenían. Entonces, y aproveché con esto de las entrevistas, pero lo que me pude dar cuenta en todas las entrevistas, también estuve en la radio, FM Mundo, creo que se llama, con Cristian, tremenda persona, un saludo también para él. La mayoría de los reporteros y las personas que se encontraban alrededor de la producción, como el camarógrafo, la gente de sonido y todas esas cosas, se asombraban de las respuestas mías. No sé si no es que sea canchero o que sea sabroso, pero les estoy diciendo las cosas que son, así como mi micrófono aquí abierto, les estoy diciendo las cosas que son, por supuesto. O sea, le doy las felicitaciones o sea, hablo bien del trabajo que están haciendo, tanto uniformados y todo, y también si tengo que hablar algo malo voy a decir. Entonces, se asombraban los reporteros de cómo yo hablaba, de cómo yo me expresaba de la situación del país, explicando lo de las cárceles, qué se tenía que hacer, dando ideas. ¿Por qué? Porque yo tengo otra perspectiva de las cosas en la inseguridad, por las cosas que he vivido en otros países, por los trabajos que he realizado en otros países, por las cárceles que he visto en otros países, por cómo trabajan los centros de inteligencia, protectores, policías de otros países, en los Balcanos, en África, en Europa y aquí en Estados Unidos. Todo ha sido influyente para mí para poder dar mi opinión y mis ideas, como siempre lo he hecho aquí en mi podcast, a micrófono abierto. Pero quiero enseñarles esto, por ejemplo, que no puedo dejar de ponerlo, lo puse en mis redes sociales, porque no es por malo, pero la reacción de Boscan cuando me preguntó sobre los terroristas, y yo en otros podcasts lo he dicho, que para mí los terroristas en Ecuador son los gatilleros sicarios, los que pican a las personas, son terroristas. Los extorsionadores, los que van a tu trabajo, te amenazan y te dicen que te van a venir a disparar si no les das plata, esos para mí son terroristas. Y también los que van, te disparan, te matan, o los que te ponen un explosivo, son terroristas. Y a los terroristas, con lo que yo he aprendido en el mundo, hay que eliminarlos. Hay que eliminarlos. Punto. Y eso es lo que hace Estados Unidos con los terroristas. Eso es lo que hace Israel con los terroristas. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Eso es lo que les puedo decir. Entonces,
¿por qué no lo hacen en Ecuador? Unos dicen los derechos humanos, unos tienen miedo, otros tienen... Yo en el reportaje en la entrevista de Vis a Vis, de Yanetti Nostroza, ahí fueron casi como 24 minutos, 20 minutos, y esa entrevista la voy a poner el enlace para que puedan entrar y busquen dentro de esa hora y pico de entrevistas, porque es una hora y pico de ese día. Ahí estoy yo, como 25 minutos hablando. También esa entrevista la tengo en mi Instagram y en mi Facebook. Ya la puse. Y hablo de esas cosas, de qué se debe hacer. Y me preguntan de los derechos humanos. Y yo le digo, los derechos humanos en Ecuador son selectivos. Son selectivos y políticos. Solo para eventos específicos que también le meten la sazón de la política. Pero no son para todos los buenos ecuatorianos y todos los que están sufriendo y los que están viendo cómo a su familia los matan, los degollan, los extorsionan, los asesinan, etcétera, etcétera. Por eso, desafortunadamente, los derechos humanos tienen que quedarse calladitos cuando se eliminen a los terroristas. Punto. Entonces, también hablé de lo nuevo que en Ecuador, que ya en México es algo ya viejo, pero en Ecuador, más o menos desde hace unos 2 años atrás, si no me equivoco, escríbanme en la descripción los ecuatorianos que me están viendo o la gente que sepa, de que se asombran ahora o ven que estos terroristas le rezan a la muerte. Y fue algo que también me comentaron muchísimo. De esto que voy a poner, voy a reproducir esta parte, que yo digo que el gobierno tiene que ayudar. El gobierno ecuatoriano tiene que ayudar a estos terroristas que le rezan a la muerte. Ayudarles con su fe para que encuentren la muerte. Y nosotros, los que somos católicos, cristianos, tenemos esa fe de Dios, ese amor a la familia, de amor al prójimo, mantener esa fe y seguir creciendo en esa fe cristiana, armónica, de valores. Y el que le rece a la muerte, ayudarlo para que lo encuentre. Entonces eso fue un boom. La gente comenzó a escribir, me comenzó a comentar y aquí está para que escuchen lo que dije. El gobierno tiene que ayudar a todos esos terroristas que le rezan a la muerte, ayudarles con su fe y que encuentren la muerte. Así de sencillo. Y nosotros que somos católicos, cristianos, seguir con nuestros valores, seguir con nuestra iglesia, seguir con la felicidad, con el amor a Dios, y el que le rece a la muerte, que la encuentre. Así de sencillo. Por ese pedacito, por esa cosa que dije, hasta memes me sacaron. Y me los enviaban. Pero bueno. Y muchas cosas. Ahí también hablo de los derechos humanos y todo. Hablo también del trabajo, del sacrificio que está haciendo el ministro Reinberg. El sacrificio que están haciendo todos los policías y militares, los profesionales de bien, los buenos, que se están matando trabajando. Hablo también de la cárcel, el encuentro, que es una maravilla, porque todo el mundo le tiene miedo, todo el mundo se quiere ir, es verdad. Así tienen que ser todas las cárceles. Y también hablé sobre cómo mejorar las cárceles que tienen ahora, mientras, bueno, yo digo que no hay que hacer cárceles nuevas, sino que hay que reforzar lo que hay ahorita, pero eso lo hablo temporalmente. Mientras que a largo plazo se puede hacer algo más grande o unas 2, 3 grandes como el encuentro, pero ahora ya hay que actuar con los guías penitenciarios sin rostro, sin mostrar nombres, rostro, camisetas mangas largas para que no sepan quiénes son, rotarlos, mejorarlos, reentrenarlos, capacitarlos, hacer un grupo o una unidad de cuando los amenacen o algo, saber cómo actuar, reportar a las autoridades correspondientes para reaccionar y neutralizar esas amenazas. También hablé sobre poner en las cárceles, crear una área de visitas
cancelar las visitas conyugales, ya no más visitas conyugales para los presos, no más beneficios, cortar la comunicación de esas cárceles, las visitas que tienen que ser a través de un cristal, ya no puede haber contacto físico, ni tocar, ni pasarle saliva detrás de un cristal con orificio como si fuera el banco para poder hablar. Sentarse y ver, solo ver a las personas que la están visitando y punto, como son las prisiones, las cárceles en Estados Unidos. A crear una área así, nada más, no vas a gastar mucho dinero y desde ahí ya comenzarlo a controlar. Y si tú quieres mandar una carta o una solicitud o comunicarte con personas afuera, tiene que ser por medio de carta. Documento que tiene que pasar por la gente del SNAI y ellos son los que van a revisar esa carta, qué es lo que dice, qué es lo que está nombrando, y esa carta la tienen que ir a recibir ahí, a recoger ahí al SNAI, a la parte de afuera, sin tener contacto con el preso. Y se puede decir que es mejorarle la atención médica, mejorarle la comida, y en su punto o en su momento, a un plazo largo, que los presos comiencen a trabajar para que se mantengan ellos mismos y mantengan las cárceles. Porque no es justo de que, es verdad, no es justo de que los ecuatorianos con sus impuestos estén dándole dinero a los presos en vez de darle dinero a los niños, a las escuelas, a los hospitales y a otras cosas. Y también, por supuesto, no solo es esto de aquí, sino que también es algo integral. No es solo de eliminar a los terroristas, no es solo de hacer eso, sino que también yo como profesional en seguridad les digo que también tiene que ser algo social, algo integral, que el presidente Daniel Noboa lo está haciendo, lo he visto. Con casas, con cheques, con trabajo para los jóvenes, con un pequeño ingreso. Se está tratando de hacer, se está luchando. ¿Pero por qué? Porque hay mucha resistencia. Hay mucho opositor, hay mucha corrupción. Y como lo dije en esas entrevistas, se elimina a los terroristas y se acaba la corrupción. Porque el corrupto se lo va a poder denunciar y no vas a tener gatillero para reaccionar. Pero bueno, todos son estrategias que tengo en mi cabeza, formas de solucionar vainas, porque soy ecuatoriano, nací en Ecuador y a los 19, 20 años me fui de Ecuador. Y sé cómo es Ecuador, sé cómo es Guayaquil, conozco a mi gente. Y también he trabajado y he entrenado fuera de Ecuador. Así como yo, y quiero hacer un paréntesis aquí, así como yo, hay muchísimos profesionales afuera, muchos ecuatorianos que emigraron de Ecuador, se fueron de Ecuador para especializarse, para profesionalizarse, para ser profesionales en otros países que pueden regresar al Ecuador para mejorarlo en muchos aspectos. Arquitectura, ingenieros, petroleros, doctores. Hay muchos ecuatorianos que piensan diferente, con un diferente entrenamiento, diferente preparación, diferente idioma para poder solucionar las cosas en Ecuador. Sinceramente, cuando a mí me hablan de la inseguridad, yo pienso de la inseguridad y cómo trabajarlo. Yo no ando pensando en política, yo no ando pensando en dinero, yo no ando pensando en poder. Es en cómo solucionar los problemas. Cómo solucionar los problemas de inseguridad o de seguridad que hay en Ecuador. Porque este podcast es de Ecuador. Para los ecuatorianos. Porque así he conversado con Villatoro en El Salvador, así he conversado con Israel, así he conversado con Estados Unidos, así he conversado con muchos gobiernos y mucha gente para hablar de seguridad. Aquí donde me ven sentadito detrás del micrófono. Y vamos a escuchar lo de Boscan. Quiero que lo vean. Dentro de la entrevista, Boscan, no es por hablar mal o sentir mal o algo, pero la cara que pusiste ahí, para mí, impactante la respuesta que te di, por supuesto. Después lo vi y la gente me comenzó a hablar sobre esa parte, me pasaron ese pedacito de video y lo puse en las redes y lo tengo aquí y lo voy a poner, pero la reacción de un ecuatoriano que es Boscan, que sabe tanto de los problemas y las cosas que pasan en Ecuador y sabe tanto de la respuesta de muchos profesionales de Ecuador, internos de Ecuador, que un ecuatoriano que vive afuera con una experiencia como la mía le responda de esta manera,
Si vi la cara que pusiste y la voy a poner aquí. Vamos a ponerlo para que vean. ¿Y cómo se combate el terrorismo? Eliminándolos. ¿Ecuador está en capacidad de hacer eso o necesita ayuda externa? Sí. Ahí pido disculpas por cortarle, porque la señal, el Zoom, no interferí yo ahí. Pero pido disculpas por eso, porque era como un retrasito ahí. Por supuesto que sí, mira. Pero la parte que pregunta. ¿Y cómo se combate el terrorismo? Eliminándolos. Boscante, me quedé sin palabras. Y con la respuesta, para continuar la respuesta, que ahí dije, si hay logística, si hay personal, por supuesto que sí. Si hay personal, si hay muchos profesionales, si hay gente con vocación, si hay gente patriota, si hay militares y policías que quieren hacer ese cambio, sí lo hay, lo sé, los conozco, he hablado con ellos, he conversado con ellos, fueron alumnos míos hace 10, 12 años, 14 años, han sido mis alumnos, han sido personas a las que les he enseñado cosas de protección, de seguridad, de protección de alto riesgo, de armas, de disparo. Y son personas con las que he conversado, profesionales en sus ramas. Años de entrenamiento y de trabajo y de estudio y de preparación. Sí lo hay. Sí hay personal allá. Así que eso era esto era mi podcast para contarles eso de ahí, de por qué estuve por Ecuador, y para todos esos ecuatorianos que me dicen, ay, pero que no ayudas. Mis redes sociales son abiertas. Las personas, estos empresarios me contactaron por las redes sociales, hicieron una cita por videollamada, estuve conversando con ellos. Por supuesto, les cobré la videollamada, por supuesto, les cobré mi tiempo por allá, les cobré todas esas cosas porque es mi tiempo, es mi trabajo, es mi experiencia, es mi conocimiento, de eso vivo. No también, de eso es mi trabajo. Entonces, fui para allá y los asesoré, conversé muy bien con ellos y hice estas entrevistas para dejarles saber a los ecuatorianos de que sí hay solución en el país, se puede hacer muchas cosas, se pueden hacer más cosas de lo que se está haciendo, se pueden hacer más cosas de lo que se está haciendo en el país para volver a ganar la seguridad del país en Ecuador. Mi gente, José L. Cherres, especialista en protección ejecutiva. Se me cuidan y nos escuchamos en un próximo podcast. Si usted me está viendo por el canal de YouTube, dele like, comparta, sígame en mi canal de YouTube. Si está en Facebook, dele like, deje su comentario abajo. Si me va a insultar, me va a mandar a la mierda, deje su comentario, no lo vayan a bloquear. Y así hay bastantes. No me afecta. Si me insultan, me ofenden, me dicen mercenario, me dicen calvo hijo de puta, de todo lo que me quieran decir, no tengo problema, a mí no me afecta esa de ahí. Yo no vivo de las redes, de mi micrófono abierto para conversar con todos ustedes y lo produzco en todas las plataformas, Facebook, YouTube y todas las plataformas de audio y podcast que salen con todos estos equipos que tengo y todas estas cosas que tengo. Así que yo no monetizo o vivo de las redes sociales. Pueden comentar, decir lo que quieran, traer lo que sea, pero yo sé lo que hago. Yo sé mi experiencia que tengo, yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé todo lo que puedo hacer. Así que se me cuidan y nos escuchamos en un próximo podcast. Chao. En seguridad y armas, José Nos acompaña el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. Con el experto en seguridad, José Luis Cherres. José Luis, a un verdadero experto en seguridad personal, conferencista internacional, José Cherres. En protección y seguridad, nuestro buen amigo José Cherres. Especialista en protección, instructor, consultor. Es experto en armas y seguridad. Experto en armas y seguridad. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Voy con el especialista, el experto, José Cherres. El experto en seguridad y armas de fuego, José Luis Cherres. Con José Cherres, experto en seguridad y armas de fuego. Con el experto en seguridad y armas de fuego, José Cherres. José Cherres, experto en seguridad. José es un experto en seguridad y también es instructor de armas.